Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes con todos. Por favor, me van confirmando si se escucha correctamente. Perfecto, muy bien. A ver, jóvenes, les pregunto previamente al dar inicio a la sesión, ¿se encuentra su delegado Juan Diego Montes? Perfecto, muy bien. Ok, Juan Diego, no hay problema. A ver, tenemos el día de hoy, previamente al hacer el inicio de la sesión práctica, unos pendientes. A ver, ¿qué pendientes tenemos, Juan Diego? Hola, profesor, ¿me escuchó? Sí, adelante. Ya perdí el audio. Revisar ¿cómo se llaman las tareas? ¿Cómo se llama lo que había dejado de la semana uno y de la semana 2, creo? Los ejercicios. Ya, la práctica dirigida básicamente, ¿no? Sí, Ya, veo un pequeño inconveniente en el foro, ¿no? Debido a que hay un desorden al momento de subir sus archivos. Eso tenemos que corregir para la próxima, ¿de acuerdo? Le voy a enseñar al delegado cómo tiene que crear una carpeta para que la próxima suban todos en una misma carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera nos ordenamos más. Muy bien, entonces para dar inicio a la sesión de hoy, quiero preguntarles, ¿han tenido alguna dificultad respecto a su práctica dirigida? ¿Hay algo que no ha quedado claro? Está todo claro. Entonces, si ha estado todo claro, quiere decir que todos lo han llegado a resolver correctamente, ¿no? De alguna forma han llegado a concesionar sus respuestas. Me refiero por grupo. ¿Ok? Bien, al finalizar la sesión, le podemos dar una revisada rápida. Sin embargo, veo que la mayoría ha cometido un error en una de las preguntas. Eso lo podemos revisar juntos y ver por qué han tenido ese error previamente. ¿Ok? Al finalizar la sesión, por eso quiero que avancemos y de acuerdo a lo que nos quede de tiempo, lo revisamos y verificamos en cada archivo de grupo. ¿Ok? Bien, el día de hoy, jóvenes, previo a ello, ¿qué teníamos que haber visto? ¿Qué temas tenemos que hacer el día de hoy? Eso corresponde al día de hoy, ¿correcto? La sesión práctica del día es aprender las metodologías que existen en el diseño de canales. Ahora les pregunto, ¿cuántas metodologías ustedes han visto en diseño de canales? ¿Se acuerdan?
¿O no han visto ningún método todavía? ¿Han llegado a hacer, en teoría, diseño de canales? Por favor, su delegado nos confirma. SME, muy bien. SME, ¿qué más? Máxima eficiencia, mínima infiltración, unos cuantos de mínima infiltración. Pero ustedes que ven todos los días, ¿no? Tienen ahí a la mano los videos tutoriales de introducción. ¿Han visto de qué trata el tema de diseño de canales? ¿Han llegado a revisar, jóvenes? ¿De qué trata el video introductorio de la sesión de hoy? A ver, les estoy compartiendo mi pantalla, no sé si se logra ver. En todo caso, me confirman, por favor. Bien, les pregunto, a ver, para dar inicio a la sesión de hoy, ¿ustedes hicieron diseño de canales erosionables o no? Método de máxima velocidad permisible, máxima fuerza atractiva. ¿Desarrollaron eso su última sesión teórica? A ver si Juan Diego nos apoyas rápidamente con esas preguntas. Muy bien. Entonces, a manera introductoria, a ver si tenemos tiempo todavía, sí. Vamos a hacer un pequeño resumen de los métodos que ustedes ya debieron haber visto, ¿no? Tanto un poco de teoría como un poco de práctica, porque también hay un video de introducción para este caso. ¿Ok? Máxima eficiencia y mínima infiltración siempre se evalúa en los exámenes, ¿no? Es un tema que ya se ha venido viendo desde la semana pasada. El diseño de canales siempre se busca una eficiencia en su sección. ¿Ok? Este pequeño resumen que les hago es para diferenciar dos tipos de diseños. Generalmente se diseñan para canales erosionables y para canales no erosionables. ¿Ok? ¿A qué se refiere con canales erosionables? Son aquellos canales naturales, ¿ok? Que se derivan de un canal madre, por ejemplo, como son el canal secundario, canal de tierra, etc. ¿no? ¿Y qué metodologías se utilizan para estos casos? Se utiliza la metodología de velocidad máxima permisible, que ya han visto en clase teórica, y la metodología de máxima fuerza atractiva. ¿Ok? Estos dos métodos sí lo vamos a desarrollar en la práctica, porque sí también se evalúan. ¿Ok? ¿Y cuál es la diferencia? Profesor, ¿hay una nueva fórmula que hay que aprender en estos casos? No tanto la fórmula, sino la forma, ¿no? De trabajar. Porque ahora, para utilizar la máxima velocidad permisible, se va a tener que acudir a una tabla, donde justamente te dan la velocidad máxima. Entonces, la velocidad en este caso es dato. ¿Ok? Dato viene a ser la velocidad. Y si yo quiero calcular por el método de máxima fuerza atractiva la sección de diseño, simplemente aquí considero el esfuerzo máximo constante que se puede generar en un canal, ¿no? Un canal excavado, por ejemplo, puede ser, a ver, voy a dibujar aquí abajo, puede ser de tierra, en este caso un rectangular, un trapezoidal, estoy dibujando un trapezoidal, y esta genera esfuerzos, ¿no? El fluido genera esfuerzos
tanto en los taludes como en la parte central del canal. Esos esfuerzos también se obtienen de tabla, ¿no? Entonces, esos valores de tabla, a partir de ahí, empezamos a hacer nuestras consideraciones y cálculos respectivos. ¿Ok? Tanto los dos métodos trabajan con sus respectivas tablas. Las tablas, por favor, ya deben tenerlo a la mano. Ustedes lo van a encontrar en su aula virtual, tanto en su PPT como en su PDF de teoría. ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué son canales no erosionables? Son aquellos canales que por lo general se diseñan revestido. ¿Ok? Revestido. Pero también puede ser no revestido, ¿no? ¿Ok? Hay que considerar que en algunos casos se plantea con canales no revestidos. ¿Aplica qué métodos? Puede ser el método de valores extremos o puede ser el método de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Y mínima infiltración. ¿Qué se busca con el diseño de valores extremos? Por ejemplo, yo quiero tener el valor máximo de la velocidad, por ejemplo, ¿no? Un canal está compuesto de velocidad, caudal y área como características principales. Si yo quiero concentrarme nada más en la velocidad y digo, quiero obtener el fluido lo más rápido posible para que llegue hasta el último punto, entonces considero el método de valor extremo de velocidad. Y para yo hallar la velocidad máxima, ¿qué tengo que hacer? Si la velocidad está en función de y, ¿no? La velocidad es una función que está en función del tirante, por ejemplo, puede ser un tirante. Les pregunto, ¿cómo hay el valor máximo de esa función? ¿Cómo se hallan los valores máximos de las funciones? Cálculo 1, jóvenes. Por la derivada. Muy bien. Entonces, si yo quiero hallar la velocidad máxima para este caso, voy a considerar la derivada. ¿La derivada de quién? Como es velocidad, tengo que derivar velocidad respecto a y. ¿Ok? Y si me dicen, ingeniero, esta vez ya no quiero considerar la velocidad máxima, ¿no? Ahora tengo un nuevo requerimiento y a mí como diseñador me han pedido considerar el mayor caudal posible, es decir, el mayor flujo de agua, mayor volumen de agua. Eso quiere decir que debo considerar en mi diseño, entonces, ahora, el valor extremo de caudal. Entonces, si caudal depende, sabemos bien, porque por fórmulas hidráulicas, caudal también depende de tirante. Por lo tanto, ¿cómo obtengo el caudal máximo? El caudal máximo lo obtendré derivando caudal respecto al tirante. ¿Ok? De esas dos formas, ¿no? Derivando se obtiene los variables máximos, tanto de velocidad como caudal. Ojo, cada caso es distinto. Por ejemplo, si la velocidad máxima es mi caso, ¿no? De un ejercicio práctico, de un problema, entonces quiere decir que el caudal no es máximo. ¿Ok? Ojo con eso. Si la velocidad es máxima, el caudal no es máximo. Caso 2. Si el caudal es máximo, derivando el caudal respecto a y igual a 0, no quiere decir que la velocidad va a ser máxima. No necesariamente. Entonces, si yo quiero hacer un diseño óptimo, un diseño de eficiente, ¿a qué metodología tengo que recurrir? Tengo que recurrir a la metodología de sección de máxima eficiencia hidráulica, ¿no? Y se puede combinar con mínima infiltración, obviamente. También son dos métodos distintos, pero se pueden combinar. Entonces, en este caso, jóvenes, solamente en estos casos de máxima eficiencia y mínima infiltración, ¿qué cosa se considera? Se considera al área constante, ¿ok? Si el área es constante, quiere decir que el caudal es máximo, por lo tanto, la velocidad también es máxima. ¿Y qué tengo que hacer para obtener esos valores máximos? A ver, si sabemos que caudal depende de velocidad, ¿no? De radio a la 2 tercios por la pendiente a la 1 medio entre
Pero radio puedo dejar expresado en función de área, ¿no? Área a las 5 tercios entre, pero no me permite esto. A ver, ahí. N y perímetro a la 2 tercios. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Es la ecuación de Manning, jóvenes. ¿Se acuerdan que tenemos que considerar máxima eficiencia hidráulica? ¿Qué se considera? ¿Cuál es el criterio de diseño? A ver, teoría, jóvenes. ¿Qué debo considerar para considerar una sección de máxima eficiencia hidráulica? ¿Se acuerdan? El menor perímetro posible, ¿no? O sea, yo tengo que buscar la mínima excavación posible, por lo tanto, este concepto parte de esta fórmula. Como ustedes observan aquí, para que caudal sea máximo, o sea, el mayor valor de caudal, ¿cómo tiene que ser el perímetro? Mínimo. Son inversamente proporcionales. ¿Ok? Entonces, para que caudal sea máximo, el perímetro tiene que ser mínimo. ¿Y cómo tengo ese perímetro mínimo? Por concepto de máximos y mínimos, ¿se acuerdan? Al igual que el caso anterior, ¿no? Hago la derivada. Pero en este caso, la derivada sería respecto al perímetro, ¿no? Derivada del perímetro respecto a la variable. Puede ser tirante, teta o según sea el caso de la sección transversal. ¿Ok? ¿Quedó clara esa parte? Les estoy resumiendo cómo tienen que aplicar, según sea el caso, la metodología que corresponde. ¿Está claro, por favor? ¿Hay alguna pregunta quizás? Bien, el tema de máxima eficiencia hidráulica, mínima infiltración, ya se les ha explicado en un video introductorio. Así que el día de hoy nos vamos a concentrar en estos métodos. Máxima velocidad permisible y máxima fuerza tractiva. ¿De acuerdo? A ver. Vamos entonces a empezar con un primer ejercicio práctico. Por favor, Alinson, apóyanos con la lectura. Ok, ejercicio 1. ¿Se me escucha bien, profesor? Por ¿Profesor? supuesto, adelante. Ok, ejercicio 1. Calcule el ancho de la base y la profundidad del flujo para un canal trapezoidal colocado en una pendiente de 0.0016 y que conduce un caudal de diseño de 400 pies cúbicos por segundo. El canal se excava en tierra y contiene gravas gruesas no coloidales y cantos rocosos. Considerar velocidad máxima permisible. Muchas gracias, Alinson. Ok, jóvenes, entonces en este caso, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué metodología creen ustedes que debemos aplicar? A ver, opiniones. No teman equivocarse, jóvenes. Están todavía en sesión práctica, así que estamos practicando. ¿De acuerdo? Tienen derecho a equivocarse una vez por lo menos. Eficiencia máxima, nos dice Alexandra. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguna otra idea? Carlos, Gary, Johan, José.
Saraí me dice Manning. Saraí, José también me dice Manning. Ya, pero yo estoy preguntando qué metodología de diseño debemos utilizar, de acuerdo al resumen que les acabo de hacer. ¿Ok? Hay varias metodologías, ¿no? Juan Diego también dice máxima eficiencia. Luciano dice método de máxima velocidad permisible. Marines también. Ok. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Máxima eficiencia o velocidad máxima? Exactamente, velocidad máxima permisible, ¿no? Es un canal no revestido, obviamente. ¿Ok? Esto representa, jóvenes, un canal erosionable. Por lo tanto, los métodos que tenemos que aplicar son dos. Bueno, dos de los que hemos estudiado ya. Máxima velocidad permisible y máxima fuerza atractiva. Son dos. ¿Ok? ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Aquí mismo te dicen, ¿no? Esto no es un canal principal, no es un río principal, o no es un canal cuyo diseño hidráulico considera revestido, etc. Nos dice que es un canal que se excava en tierra, ¿ok? Por lo tanto, podemos considerar un canal erosionable. Incluso nos dice la metodología a aplicar, ¿no? Nos dice que consideren velocidad máxima permisible. Y como ya les había anunciado, este valor, dato, para estos casos, ¿no? Me falta dato, caudal tengo, pendiente tengo que obtener el valor de n y el valor de la velocidad. Aquí nos dan la tabla. Si no nos dan la tabla, ustedes tienen en el aula virtual, en su PDF, la tabla que corresponde a este tema. Revisen para velocidad máxima permisible, por favor, la tabla que corresponde. ¿Ok? Revisen, ya deben tenerlo a la mano. Ya no falta nada para su primera práctica, jóvenes. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo al enunciado, ¿qué valor de n de Manning debo considerar y qué valor de velocidad máxima permisible debo considerar? Luciano nos dice un promedio, Alexander nos dice 0025, Walter también dice 0025. A ver, ¿alguien más? ¿Algún empate o desempate?
El más desfavorable, dice Luciano. Marines nos dice 0030, Saraí también nos dice 0030. ¿Ok? ¿Y la velocidad máxima cuál sería entonces? Bien, a ver, vamos a ir resolviendo este ejercicio, jóvenes, pero antes de resolverlo, les voy a dar 3 minutos a ustedes para que lo planteen, ¿de acuerdo? Primero que nada, quiero que saquen bien sus datos. Me dicen los dos últimos, profesor, los dos últimos, ya. De los dos últimos hago un promedio, ya. ¿Será necesario? Si fuera el caso, ¿no? Como puede venir en su evaluación, si fuera el caso de que tienen que escoger entre dos valores, sí, estaría bien hacer un promedio o escoger el más desfavorable, como dice su compañero, ¿no? Está muy bueno el planteamiento para una práctica, está bien. Gracias por las ideas. Sin embargo, aquí, jóvenes, no es necesario. Lean bien. A ver, nos dice, considerar que se excava en tierra con grasas gruesas no coloidales. Ya, grasa gruesa no coloidal, está aquí. Y cantos rodados. ¿Ok? Rodados. Sin embargo, en alguna parte del enunciado te dicen que esos cantos rodados se consideran en una zona de cantera. No nos dicen, ¿no? Por lo tanto, no tengo por qué considerar el otro, solamente este valor. ¿Ok? Pregunto nuevamente, ¿cuál es la rugosidad que le corresponde y la velocidad máxima permisible? A ver, opiniones. ¿Cuánto sería el valor de rugosidad? 0,025 y 4. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con su compañero? Nos dice que 0,025, profesor, y la velocidad sería 4 metros por segundo. Pies por segundo. ¿Es correcto ello? Claro que sí, ¿no? En este caso, la velocidad máxima permisible en pies por segundo nos dice que es 4 para agua sin limos. Si fuera con limos coloidales sería este caso, lo cual no es este caso. ¿Ok? Una vez obtenido de la tabla, una simple tabla como esta, el valor de velocidad máxima y rugosidad, observen, ¿no? Olvídense de lo demás, olvídense de la tabla, olvídense de todo, observen nada más los datos y las incógnitas. Te piden ahí el tirante, profundidad y ancho de solera B. Para un canal trapezoidal, ¿ok? Cuyos valores principales son B, Y, también caudal, pendiente N. ¿Qué otra variable nos está haciendo falta aquí para que sea trapezoidal? ¿Qué variable nos hace falta?
el talud, ¿no? Talud nos hace falta. Entonces, ¿cómo obtengo el talud? Para eso, ustedes ya en teoría han visto una tabla de taludes, ¿no? Si no te dan de dato el talud, ustedes tienen que buscar en su tabla esos valores. ¿Ok? Busquemos, a ver. Peguemos la PPT de teoría y busquemos ese talud. Aquí está. Entonces, de acuerdo a esta tabla, dígame cuánto sería el valor de Z. ¿Cuánto sería entonces, jóvenes, el talud en este caso? 0,25, Luciano nos dice. ¿Alguien más? A ver, si alguien más nos dice. Cero coma 0,25. Muy bien, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Por favor, Juan y Luciano nos comunican. Juan y Luciano me dicen, por favor, profesor, el valor de Z o tal es 0,25. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Adivinaron? ¿No adivinaron? De la tabla, ¿cuál han considerado? ¿No? 0,25. Yo no veo 0,25, al menos aquí. Esto corresponde a un canal de tierra, un canal secundario. ¿Ok? No es un canal principal, ojo con eso. Donde tenemos arcillas, roca, limos y arenas y de concreto. ¿Cuál han considerado para este caso? ¿0,25? Veo aquí 0,25, ¿no? Esto, canales profundos. Normalmente, jóvenes, ¿cuáles son de canales profundos? ¿Los canales principales o los canales secundarios? ¿Los ríos o las membranas? ¿Cuál creen ustedes que es de mayor profundidad? Entiendan, por favor, que esto no es el caso de un canal profundo, ¿no? No lo es. ¿Por qué no? Para que sea profundo, esto tiene que ser
por lo menos un río principal, ¿no? O un canal principal, pero no nos indican en este caso. Por lo tanto, ustedes tienen que considerar canales poco profundos. Si me dijeran lo contrario, ahí sí. Entonces, considerando el concepto de sus compañeros, sería vertical, si fuera roca. Y si fuera vertical, ¿cuánto valdría Z? ¿No se ve la pantalla? Marines, ¿me confirmas, por favor? ¿O alguien más? Ya. Voy a... No se ve. Ya, no se ve. Voy a volver a compartir entonces. No hay problema. Volvemos a compartir la pantalla e inmediatamente retornamos. Ahora sí, ¿me confirman? Perfecto. Bien, les preguntaba, ¿no? Si consideramos roca y sabemos que el canal es poco profundo, sería vertical. Y si fuera vertical, según el caso de sus compañeros que han considerado roca, ¿cuánto valdría Z? ¿Cuánto equivale a Z, jóvenes? Sería cero. ¿Y eso es correcto? Si Z vale cero, ¿sería trapezoidal? Aquí me dicen, ¿no? Si no me dijeran, yo podría asumir que no es trapezoidal, pero aquí me dicen, ¿ok? En su examen, qué buena idea me acaban de dar, no les puedo dar este dato, ustedes lo tienen que asumir, ¿no? Pero aquí nos dicen, por lo tanto Z no puede valer cero, ¿ok? Nuevamente pregunto, ¿qué variable, bueno, qué valor puede contener Z si consideramos un material como grava gruesa, es un material granular? Entonces, ¿cuál es el valor que más se aproxima? ¿Ok? ¿Cuánto sería el valor de Z entonces? 2, muy bien. Ahora sí, ya lo tienen listo, jóvenes. Tienen los datos, cuyos datos son caudal, velocidad, n pendiente, z, ¿no? Si esto se convierte en un ejercicio práctico que hicimos en semana 1, de un trapezoidal con dos incógnitas, ¿se acuerdan? Te dan caudal, te dan velocidad, te dan z. Lo único que no te dan es variable b y variable y. Entonces, como es un trapezoidal, busquen una fórmula, o bueno, dos fórmulas que relacionen b y e, ¿ok? Para que con dos fórmulas resuelvan esas dos incógnitas. ¿De acuerdo? Unos 3 minutos les voy a dar porque este ejercicio ya resolvimos uno muy parecido en la primera sesión. Así que solamente ahora les dejo hacer sus respectivos cálculos. 3 minutos, por favor, y voy a preguntar al azar.
Muy bien, ¿cuándo salió, por favor? Me va a dictar su respuesta, Xiomara. Xiomara Tania. A ver, jóvenes, ¿qué ha pasado hoy día, Juan Diego? A ver, coméntame, ¿por qué solamente hay pocos participantes? Hoy es un día muy especial, ¿pasó algo en particular que no me haya enterado? ¿Pero hay algún motivo en particular? ¿Algo que sea global, mejor dicho? Ya, una falta total entonces para los que no han ingresado, ¿no? No hay motivos, reviso mi correo, no hay nada, entonces no hay excusas después cuando jalan un examen, jóvenes. ¿Ok? Bien, vamos a resolver este ejercicio, jóvenes, pasito a pasito, ¿ok? Como ya les había indicado, este es un ejercicio muy parecido al cual hicimos la clase pasada, ¿no? En la clase pasada hemos desarrollado ejercicios hidráulicos aplicando solamente fórmula geométrica y fórmula hidráulica. Se aplica lo mismo, ¿no? Esta metodología no tiene nada de nuevo. Aplicamos entonces nuevamente la ecuación de Manning, ¿ok? Entonces, para Manning, en este caso, si reemplazamos caudal en función de área, radio hidráulico pendiente, donde solamente tengo aquí de variable área y radio hidráulico, ¿ok? Porque no tengo de dato, ¿no? Y tampoco puedo calcularlo. Entonces, hay una relación de área y radio hidráulico. Reemplazo ahí, ¿ok? Y como observan aquí, área y radio hidráulico son nuestras únicas incógnitas, ¿no? Si yo resuelvo esta fórmula, esta expresión me quedaría de esta manera, ¿ok? Al cual voy a denominar como mi ecuación número 1, ecuación 1, área y radio hidráulico. Pero, ojo con esto, yo tengo que la necesidad de obtener dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera es de Manning. La otra ecuación la obtengo, ¿se acuerdan? De geometría. Pero para aplicar geometría tengo que primero conocer el área. ¿Cómo obtengo el área? ¿Se acuerdan por continuidad? Continuidad nos dice que es caudal área por velocidad. Entonces, simplemente dividimos al área entre caudal entre velocidad, ¿no?
474, ¿cuánto sería entonces? 100 pies cuadrados. Muy bien. Tenemos ahí el área y tenemos aquí la ecuación 1. Si reemplazamos el área en la ecuación 1, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué sucede si reemplazamos área en la ecuación 1? A ver, ustedes comprueben. Yo voy a reemplazar aquí área y despejo radio hidráulico. Entonces, despejando radio hidráulico me quedé de la siguiente manera. ¿Ok? Y esto es numéricamente, se puede expresar, ¿no? Numéricamente, el radio hidráulico, ¿cuánto sería? 2.18, ¿es correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos área, observen, y ya tenemos radio hidráulico. Con estas dos ecuaciones me bastaría para hallar una relación geométrica cuyas fórmulas están en función de B, Z, Y, ¿no? Entonces, ya ahí tengo dos ecuaciones, por ejemplo, ¿no? Pero yo les he mostrado la clase pasada que me interesa más, o yo me inclino más, ¿no? Por el perímetro. Por ejemplo, ya aquí el área sería mi primera ecuación de mi sistema de ecuaciones, el área sería mi primera ecuación, y el perímetro, en vez de radio, lo utilizaría de la siguiente manera, ¿no? Perímetro es área sobre radio, ¿de acuerdo? Y esto, en función de fórmula geométrica, tengo expresado de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Radio es igual a área sobre perímetro. Entonces, despejo perímetro, obtengo el valor de perímetro. Con ese número, hago mi sistema de ecuaciones, mi ecuación número 3. Dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces tengo para resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cuánto sería el valor de B y cuánto sería el valor de Y ahí? Resolvamos esa ecuación. Debo calcular el tirante y debo calcular el ancho B. ¿Cuánto sería? Calcúlenlo en su calculadora. ¿Cuánto les sale? Van verificando, por favor, cuánto sale. A ver, a mí me salió 2.5264 y el ancho B 34.5290. ¿Okay? Están en pies y están en pies respectivamente. A Walter le salió 63. Ya estamos ahí, no hay problema. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. Ustedes cuando van a campo, ¿no? Recuerden que estamos haciendo diseño. Van a campo y encuentran una sección transversal y le dicen, ingeniero o ingeniera, necesitamos el valor del ancho de solera. ¿Este valor es construible? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que interesa más al constructor? ¿Saber el ancho de solera o saber el tirante? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué le interesa más a un constructor?
¿Qué creen ustedes? El tirante, dice Luciano. O sea, tú vas al campo y le dices al maestro, ¿no? Maestro o al capataz o quien esté encargado, por favor, construyeme un canal con un tirante de 1 metro, por ejemplo. Así le dicen. Luciano dice ambos. Yo no discuto que ambos sean importantes, pero lo que le interesa al constructor específicamente son los elementos que requiere para construir. En este caso, como dice su compañero, José, requerimos el ancho. Ahora bien, el ancho, ¿no? El ancho 34.52. Así le vas a decir al capataz o al maestro de obra que está a cargo de este proyecto, ¿no? Está a cargo del personal, siempre hay uno a cargo, ¿no? Capataz. Ojo con eso, jóvenes, ¿ok? Cuando ustedes van a campo, no le van a dar este valor, tienen que darle un valor construible. ¿Qué valor sería aproximadamente construible al ancho B que nos ha salido en este caso? 35 pies, sí, se recomienda que sea múltiplo de 5, no hay problema. Puede ser con un decimal puede ser, pero tiene que ser múltiplo de 5. ¿Okay? Entonces, el ancho B ahora viene a ser mi dato. Mi tirante es mi incógnita. ¿Cuánto saldrá ahora, después de asumir estos casos? ¿Cuánto será el verdadero valor de tirante? Porque el tirante para este ancho será diferente, ¿no? ¿Cuánto será? Para eso, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente aplicar mi fórmula, ¿no? Geométrica. Bueno, ya no geométrica, de frente. A esta fórmula me refiero. Aquí, la fórmula hidráulica, recalculo el tirante, ¿no? Recalculando el tirante, y obtengo el verdadero valor de tirante. ¿Cuánto será en este caso? Caudal es dato, N es dato, pendiente es dato. Ahora el área está en función de B, Z, Y. B es dato, Z es dato. Y Y sería mi única incógnita. El radio también en función de Z, Y. Por lo tanto, de aquí pueden calcular ustedes el nuevo valor del tirante. ¿Cuánto será? Ahí calculen ustedes, ¿no? El valor del tirante. Obviamente les tiene que salir en pies. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Está claro que como diseñadores ustedes no pueden entregar variables o valores no construibles, no ejecutables, ¿no? El tirante no importa qué valor tome. El tirante aumenta y disminuye su nivel. Lo que importa es el ancho de la base. También importa el ancho del canal, ¿no? Pero no nos piden en este caso el ancho del canal. También importa la altura del canal. Imagínense ustedes, están a cargo de esta construcción. Todas las variables que estoy dibujando son necesarias para su ejecución, incluido el talud, ¿no? El talud transversal o inclinación transversal. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sale el tirante? Calculen por favor ahí. Mientras, pasamos ya a un próximo ejercicio. Eso lo dejo a ustedes, ¿ya? Calculen el tirante para este caso. Ejercicio número 3. A ver, hacemos otro ejercicio. Y para esta ocasión nos va a apoyar su compañera Maite. Por favor, Maite, apóyanos con la lectura. Ya, profesor. Diseñar la sección de un canal trapezial para que pueda pasar por él un gasto de 15 metros cúbicos por segundo, sin que arrastre el material de las orillas y al fondo. El canal será excavado en tierra que contiene grava y guijarros, de tal manera que el 25% tenga un diámetro menor de 32 milímetros.
Se trata de elementos muy redondos. La pendiente del canal es igual a 0,0015 y el coeficiente de rugosidad de Manning es n igual a 0,025. El talud del canal es de 2 en 1. La relación supuesta de B entre D es igual a 5 y el tirante es igual, no, y Y es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, muchas gracias, Maite. Obviamente esto no es tirante, ¿no? ¿Qué representa kilogramos por metro cúbico? ¿Se acuerdan? Magnitud física de kilogramo por metro cúbico. ¿Qué representa? Es una propiedad del fluido, ¿no? Es el peso específico del fluido. Muy bien. Ok, entonces para este caso, ¿qué metodología vamos a utilizar? Ya no me dan los mismos valores que el caso anterior, ahora me dan más datos incluso, ¿no? ¿Qué metodología entonces debemos usar? Opiniones jóvenes, ¿qué metodología de diseño vamos a utilizar ahora? Mi idea, profesor, no sabemos nada de teoría, no hemos visto todavía. A ver, vamos a, jóvenes, a utilizar en este caso, de acuerdo a la información que nos dan, ahora nos dan el nombre de material, nos dicen que el 25% tenga un diámetro mayor de 32 milímetros, se trata de elementos muy redondeados, o sea, nos dan variables consideradas como las características del suelo. Por lo tanto, este ejercicio representa a un caso de máxima fuerza tractiva. ¿Ok? Y para ello obtenemos los datos del enunciado. Si nos falta algún dato, ya saben, tabla, ¿no? Tabla. Aquí nos dan la relación supuesta B, que conocemos, y D, que en algunos libros lo consideran D al tirante. Nosotros sabemos que lo vamos a llamar Y, así que corrijamos esto. Debería decir B entre Y. Y. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces me dice que la relación B, la relación del ancho entre el tirante es 5. El peso específico del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, eso ya se sabe, ¿no? Y me dan el caudal, me dan el del 75, me dan la pendiente, la rugosidad y talud. Les pregunto, si en este caso tenemos canal de tierra, es un canal erosionable nuevamente, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer para obtener esta metodología? Para entender esta metodología, hay un primer paso que debemos recordar. Que ustedes han visto, ¿no? En su curso de mecánica de suelos, si han visto un terreno no muy favorable, lo primero que tienen que hacer es el análisis de suelos. ¿Ya? Pero no vamos a hablar de suelos aquí. Lo que queremos es al menos recordar un pequeño principio básico, ¿no? Que es el ángulo de reposo. Cuando ustedes excavan un talud, ya sea de terraplén, ¿no? O sea de excavación, relleno, terraplén o excavación, talud, esta inclinación tiene que ser menor o mayor a su ángulo de reposo.
o a su ángulo de fricción interna, también conocido, ¿no? Ese concepto, ¿se acuerdan de mecánica de suelos? No se acuerdan. Profe, no me acuerdo, aún no he llevado mecánica de suelos. Muy bien, no te preocupes. El principio básico dice lo siguiente, que el ángulo de talud, este ángulo de talud, que lo conocemos como beta, tiene que ser menor o igual, ¿ok? Menor o igual al ángulo de fricción interna, ¿no? Este ángulo es característica del suelo, ¿ok? En este caso no me da de dato, pero sí me dice el material. Yo tengo que escoger ese ángulo de fricción según el material en mi figura, ¿ok? Ese es mi primer paso. Vamos a hacer ese primer paso entonces juntos en esta parte. Muy bien. Primer paso entonces, obtener el ángulo de fricción interno. Para eso vamos aquí a nuestra tabla, bueno, una figura, ¿ok? Que hemos considerado para este caso. ¿Todos visualizan la tabla? La figura, perdón. ¿No se visualiza? A ver, de nuevo. Muy bien, entonces estamos desarrollando el primer paso. Obtener el ángulo de reposo phi del material, ¿no? El material a excavar. Y eso lo obtenemos de esta figura. Esta figura ustedes lo tienen en su PPT del aula virtual. ¿Ok? ¿Cómo entramos a esta figura? Si nos dicen que el material es granular, bueno, en este caso nos dice que el D75 es de 2 milímetros. Entramos con ese material no cohesivo, ojo, 32 milímetros aproximadamente está por aquí. Y nos vamos hasta la condición del material, nos dice que es muy redondo, ¿no? Muy redondo sería la primera curva. Y de aquí me voy horizontalmente hacia la izquierda y obtengo el valor de ¿quién? Del ángulo de reposo, ¿no? El ángulo phi. ¿Cuánto equivale el ángulo phi en este caso? A ver, esto ya va a cambiar, pues, de acuerdo a la perspectiva de cada alumno, ¿no? En el examen, al menos, no se espera que todos coincidan. ¿Ok? Pueden coincidir uno, máximo uno, ¿no? No pueden coincidir más de uno. Y aquí ustedes verán, ¿no? Un valor distinto, pero yo veo 33 grados. Incluso pueden escoger con decimales, ¿no? 33.1, .2, etc. De esa manera ustedes demuestran que no están recibiendo ayuda de nadie, ¿no? Muy bien. Entonces, el ángulo phi de reposo voy a considerar 33. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre con este ángulo de inclinación phi? El reposo tengo que compararlo con el ángulo beta. Por lo tanto, digo, de la tabla, ¿okay? De la tabla número 1 que ustedes tienen ahí en su PPT, nos dice lo siguiente. Yo quiero saber qué valor de inclinación beta puedo considerar para un ángulo de reposo, ¿no? Para un material cuyo ángulo de reposo es 33 grados. ¿Qué rango de valores entonces puede tomar beta? Ajá. ¿Qué valores podría tomar beta entonces? Aquí está, ¿no? La tabla nos dice el talud, bueno, aquí está el talud ya con Z, y el ángulo beta
tiene que ser menor o igual que phi. Si phi vale 33 grados, menor que 33, están aquí. Bueno, 33.41 ya no cumple, ¿no? Solamente sería 26.34 o 18 grados con 26 minutos. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. ¿Cuánto valdría el talud entonces? La posibilidad 1 es que beta valga 26 grados, 34 minutos. ¿Y cuánto vale el ángulo phi? Perdón, el valor de z. Z sería 2. Muy bien. Si z vale 2, ya tengo mi variable de z. ¿Ok? Mis incógnitas son diseño nuevamente. Diseño, tengo que obtener todas las variables geométricas e hidráulicas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, vamos a este procedimiento paso a paso. ¿Ok? Como está en su PPT de teoría, lo vamos a hacer paso a paso. El siguiente paso es obtener una relación de esfuerzos que denominamos el factor K. Esta relación es entre el esfuerzo crítico de talud y el esfuerzo crítico tangencial de la solera. ¿Ok? Se obtiene con la siguiente fórmula. Fórmula demostrada experimentalmente. K es igual, ¿no? De frente pueden escoger cualquiera de estas dos fórmulas. Raíz cuadrada de 1 menos seno, relación de senos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si beta vale 26 grados 34 minutos, hemos dicho, ¿ok? Ojo, puede valer también 18 grados. No hemos asumido ese valor, hemos asumido este. Entonces, reemplacen aquí beta y reemplacen aquí el valor de phi. Phi vale 33 grados. ¿Cuánto sería el factor K? ¿Cuánto sería ese factor K, jóvenes? ¿Sabes calcular? A ver, dígame ese factor K, por favor, rápidamente. ¿Cuánto le sale, jóvenes? Ese valor de K. Ok, 0,5707. Muy bien. Ahora, prosigamos. Siguiente paso es hallar el esfuerzo constante crítico, ¿no? El crítico en el fondo. Recuerden que este factor K, como dice aquí, es la relación de crítico en el talud y crítico en la solera. ¿Ok? Es decir, esto representa numéricamente o teóricamente igual al esfuerzo crítico. A ver. Esfuerzo crítico. Crítico en talud sobre el esfuerzo crítico en el fondo, ¿no? Fondo es solera, por si acaso.
Ahí está. Entonces, ahí está la expresión. Nuestro siguiente paso es calcular uno de esos esfuerzos críticos. En este caso, por teoría, calculamos el esfuerzo crítico en el fondo, ¿no? Se puede utilizar el gráfico número 1, número 2 que ustedes tienen en el aula virtual, ¿ok? Sin embargo, eso no cumple para este caso de suelos no cohesivos, ¿no? Tenemos que considerar entonces el factor de datos que nos dan el D75 es 32 milímetros, mientras que el gráfico N1 y N2 es para un diámetro de las partículas menor a 5 milímetros. Como este es el caso atípico, lo que se suele usar es la siguiente fórmula, tan sencillo como reemplazar aquí el esfuerzo crítico en el fondo, es simplemente dividir al de 75 entre 3. ¿Ok? ¿Cuánto sale dividiendo 32 milímetros entre 3 entonces? ¿Cuánto sale, jóvenes? 2.4615, muy bien, 2.4615 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Ok, ya tenemos el crítico en el fondo. Y ya tengo el factor K. ¿Qué otro valor puedo obtener? Puedo obtener también el crítico en talud, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a obtener el crítico en el talud. Simplemente despejando, ¿no? Despejemos el valor de esa relación y obtenemos el crítico en el talud, simplemente será multiplicar ese coeficiente K por el esfuerzo constante crítico en el fondo. Ya meditaron. ¿Cuánto sería este resultado? Crítico en talud, ¿cuánto sería entonces? A 0,5707 por 2.4615 equivale a 1.4048. Okay. Voy a colocarlo con otro color. Ahí está. 48 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Muy bien. Ya tengo esos factores críticos, tanto en talud como en el fondo. ¿Para qué me sirven? ¿Por qué los calculé? Me sirven específicamente para relacionar con mis dos figuras, ¿no? Mis figuras que ustedes tienen ahí en su aula virtual, en el PDF, o también deben tenerlo en su teoría, ¿no? PPT de teoría. Muy bien, entonces como quinto paso calculamos los esfuerzos tangenciales aplicables en este caso. ¿Ok? Vamos a colocar por aquí quinto paso. Me pide ir al gráfico número S1. ¿Ok? Este gráfico, ¿qué me dice? En este gráfico yo voy a entrar con mi relación B entre Y. ¿Ok? Y la relación B entre Y, en este caso me dicen que debo asumir 5, ¿no? Profesor, si no me lo dan, pues yo tengo que asumir cualquier valor entre este rango de valores. ¿Ok? Y talud Z, ¿cuánto hemos dicho que vale talud? A ver, talud hemos dicho que va a valer Z igual a 2, ¿no? Z igual a 2. Entonces me voy en mi gráfico hasta la curva Z igual a 2. Aquí, como ustedes observarán, tengo esa conexión con la curva y de aquí proyecto horizontalmente y obtengo el valor de ¿quién? De fuerza atractiva unitaria, ¿no? En términos de WS. Esto simplemente es el épsilon, ¿no? Que como estamos utilizando en este caso el gráfico número S1, será el épsilon del talud. ¿Ok?
de talud. ¿Qué valor voy a considerar para este caso? Eso también depende de la óptica de cada uno de ustedes. Por ejemplo, ¿qué valor puedo tomar? Tiene que estar entre 0,7 y 0,8, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre 0,77. ¿Ok? Profesor, ¿puedo tomar con 3 decimales? También, por agregar un decimal más, por ejemplo, 775. Esto te va a generar que te diferencies de los demás. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces tengo el factor de epsilon ahí, y el cual me sirve para reemplazar en mi fórmula de esfuerzo tangencial máximo. ¿Ok? Esa fórmula también está ahí en su PPT. Nos dice que el esfuerzo tangencial máximo en talud es igual al epsilon multiplicado por el peso específico del fluido, multiplicado por el tirante y por la pendiente. ¿Ok? Si yo reemplazo en este caso, ¿no? El epsilon vale 0,775, ¿ok? El tirante vale, bueno, el tirante no es dato, el peso específico es 1000, porque es agua, y la pendiente es 0,015. ¿Cuánto sale entonces el esfuerzo tangencial máximo en este caso? ¿Cuánto saldría? 1,1625 veces y. ¿Ok? En función de y me está quedando, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Y ese esfuerzo aplicable, según este caso, ¿no? Según la granulometría del material, según la inclinación Z y según la relación 20Y, me sale 1,16 veces el tirante. Y esto tiene que ser menor o igual que el crítico. Aquí está el crítico, ya hemos obtenido, en talud. ¿Tendrá que ser mayor o igual? Menor o igual. Por lo menos igual, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un equilibrio y no haya una erosión en por sí. ¿Ok? Entonces, eso será mi sexto paso. Paso número 6 es buscar que este material sea igual, ¿no? El esfuerzo crítico sea igual al esfuerzo tangencial máximo. En el talud. Ojo, estoy analizando en el talud. ¿Ok? Aquí simplemente me va a quedar reemplazar el esfuerzo crítico en talud y el esfuerzo crítico tangencial máximo y obtener la siguiente relación. ¿Ok? Por ejemplo, voy a jalar de aquí este valor y digo, el esfuerzo tangencial máximo es 1,16 veces tirante, ¿no? ¿Y el crítico cuánto es? El crítico lo obtenía aquí, 1,4048. 1,4048. ¿Ok? Como ustedes observan, es una sola ecuación con una sola incógnita. Por lo tanto, de aquí despejen el tirante y digan cuánto sale. $1,2084. Muy bien. El tirante 1,2084. ¿Qué, ¿Qué prosigue, jóvenes? Ya tengo el tirante, ¿no? ¿Qué más puedo calcular con el tirante? Si ya tengo el tirante, recuerdo mi relación 20y, ¿cuánto era? 20y era 5, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya puedo calcular el ancho B. ¿Cuánto sería el ancho B? Si la relación 20y es 5, B sería 5 veces y, ¿correcto? ¿Y esto cuánto sale?
6.024. Muy bien. Pies. Nuevamente, ¿no? Esos no son variables construibles. Necesitamos obtener variables construibles. ¿El ancho de soledad cuánto sería? $6.042. Muy bien. 6.042. Allá, lo corrijo entonces. 6.042. No hay problema, al final tenemos que redondear. 6 metros. 6 metros sería 6 pies. Por lo tanto, aquí voy a considerar 6 pies de tirante, ¿no? Ancho de soledad será 6 pies. ¿Ok? Entonces, ¿el tirante cuánto será? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a recalcular el tirante, ¿no? Vuelvan a recalcular el tirante, por favor. Donde ahora ya tienes el ancho B, tienes el valor de Z. Voy a jalar estos valores de arriba, ¿de acuerdo? Voy a jalar los valores de aquí arriba. Z vale 2. 1.2 me dicen, ¿no? 1.2 sale. ¿Seguros? Entonces el tirante será 1.2. Muy bien. Lo que nos falta es comprobar básicamente, ¿no? Que el tirante que obtenga con estos valores tiene que ser igual o aproximadamente igual al caudal que hemos obtenido de dato. Para eso, puedo reemplazar directamente las variables b, z y e. ¿Ok? En mi fórmula de área y perímetro mojado. ¿Correcto? ¿Qué variables tengo de dato? Tengo de dato el caudal, igual a 15 pies cúbicos por segundo. Voy a jalar de aquí arriba los valores, ¿ok? Según la data, caudal es 15, pero está en metros, ¿no? Yo estoy trabajando en pies, estoy mal. Todo está en metros, ¿ok? Caudal 15, pendiente 0015, la rugosidad 0025 y Z vale 2. ¿Ok? Z vale 2. De aquí hemos obtenido Z vale 2. Sería acá 6 metros nada más. Y aquí también 6 metros cúbicos, 15 metros cúbicos por segundo, ¿no? Ya, ahí está. Tengo de dato también la pendiente, 0.015, la rugosidad n de Manning, 0.025. Y tengo todos esos datos. Y Z vale 2. Ancho de solera y tirante vale 1,20 y 6 metros respectivamente, ¿no? Listo, ya tenemos aquí, simplemente hay que reemplazar en mi fórmula de área hidráulica, perímetro mojado, caudal y verificar, ¿ok? ¿Cuándo sale el área hidráulica? El área hidráulica simplemente es B, que vale 6, B por Y, más Z veces Y cuadrado, ¿no? Eso representa el área. El tirante está mal, me dicen. A ver, verifiquen, por favor, ¿cuándo sale el tirante? ¿Cuándo sería el tirante entonces?
y reemplacen aquí en mi fórmula de área y reemplacen aquí mi fórmula de perímetro, ¿no? Perímetro es B, 6 metros por más 2 veces Y por la raíz cuadrada de 1 más Z cuadrado. Z vale 2. Si me dicen que el tirante está mal, hay que reemplazar aquí. Tirante, 1,20 m, ¿no? Acá también, 1,20 m, 1,20 m. Verifiquen cuánto sale el tirante entonces, si el tirante está mal. Y luego calculen el área en metro cuadrado. Calculen también el perímetro. Y listo. Con área y perímetro ya pueden calcular el radio hidráulico. ¿Ok? Y con el radio hidráulico pueden calcular la velocidad media. Entonces aquí vamos a colocar esa opción. Radio hidráulico es área sobre perímetro, no nos olvidamos. Y la velocidad media se obtiene simplemente aplicando la ecuación de Manning. ¿Ok? En función de radio pendiente que hemos obtenido de dato, ¿no? Y n de Manning. ¿Ok? Calculen área y perímetro, por favor, y meditan aquí para calcular el radio hidráulico. Con este radio hidráulico calculamos la velocidad, y con esa velocidad, por fórmula de continuidad, ¿no? Finalmente calculo la velocidad, el caudal por fórmula de continuidad. Simplemente es multiplicar área por velocidad. ¿Ok? Ahí está. Esa es la figura. Por favor, díctenme los valores correspondientes en cada caso. ¿Está claro, por favor? Esa corroboración final es un procedimiento adicional nada más, ¿ok? Para verificar. Si desean, lo pueden hacer con H canales, ¿no? Y si olvidan, hacer todo nuevamente el procedimiento. Pero para eso necesito que esté correcto el tirante. ¿Cuánto sería el tirante en todo caso? El compañero me dice, profesor, no es correcto ese tirante. Hay que calcular nuevamente. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, repasen este tema, por favor, y el tema anterior, más el tema de sección de máxima eficiencia y mínima infiltración que se les ha enseñado por medio de un video tutorial. ¿Tienen alguna pregunta de ese video? Por favor, si tienen alguna consulta, pueden plantearlo. Claro, igual que el caso anterior, ¿no? En la ecuación de Manning, general. Así es.
Muy bien, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar en esta parte del ejercicio. Tenemos más ejercicios propuestos, pero por tema del tiempo no vamos a resolverlos en esta clase, lo vamos a hacer de repente en la próxima clase. Y veremos por ahí en un ejercicio aplicativo en Excel. ¿Ok? ¿Podemos hacer en Excel? Claro que sí. Podemos también reducir unos pasos, quizás, para el tema de diseño de canales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a revisar sus prácticas dirigidas. Y dar unos puntos de vista de acuerdo a lo que he revisado. A ver, Juan Diego, primeramente hay que crear una carpeta, ¿de acuerdo? Crear una carpeta aquí en el foro, justamente nos sirve como si fuera una nube, ¿no? Una nube que nos permita subir nuestros archivos. Y aquí todo esto que han subido se puede ordenar en una sola carpeta. No, solamente una, ¿no? Así como he creado yo una carpeta de prácticas dirigidas, digo, de sesiones prácticas, ustedes crean, por ejemplo, una carpeta. A ver, yo voy a crear la siguiente carpeta, ¿ok? Práctica dirigida, en este caso número 2. La número 2, ustedes van a presentar la próxima clase, ¿ok? Busquen la práctica dirigida, está ahí en el aula virtual. Y observen, ¿no? Se crea la carpeta práctica dirigida número 2. Si así hubiesen creado la práctica dirigida número 1, también dentro de una sola se hubiese subido todos. La próxima, por favor, suban acá sus archivos, ¿de acuerdo? Todos. Aquí pueden subir sus archivos, respondiendo, colocando, citando, etcétera, ¿no? De esa manera, por favor, vamos a ordenarnos un poco más, Juan Diego, para las próximas prácticas, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a revisar qué tenemos que revisar el día de hoy. Ustedes son la sección C72, ¿no? A ver, veamos uno de ustedes, a ver. El primer ejercicio estaba bastante sencillo, ¿verdad? Un canal de sección trapezoidal, bueno, talud, ancho de solera, todo estos son datos, ¿no? Talud, ancho de solera, el caudal también, muy bien, y la pendiente. ¿Qué tenían que hacer? Simplemente aplicar la ecuación de cada caso, ecuación de Manning, ecuación de Darcy. Bueno, esta ecuación de Darcy-Weisbach es la ecuación de Colebrook y la ecuación de Chezy, ¿no? Ahí está, exactamente, como lo ha hecho su compañera aquí, ¿no? Ese valor de tirante para Manning, ya saben, ustedes lo tienen que asumir primeramente y luego hacer la iteración para que estos dos valores sean iguales, ¿no? El caudal calculado con este caudal que es dato. Esa manera es de resolverlo en el Excel. Manualmente, ¿cómo se resuelve? Ya hemos visto el día de hoy, ¿no? Hemos hecho un repaso justamente. Se resuelve introduciendo las fórmulas geométricas. Todo eso a la calculadora y te arroja un resultado. ¿Ok? Para Colebrook, bueno, para Colebrook no había problema. Me sale 1.33.4, 1.37. No hay mucha variación, ¿no? 1.34. Y aquí en Chezy me sale un tirante de acuerdo a mi rugosidad obtenida de tabla. Esto se obtiene de tabla. Me sale un valor de... A ver, ¿dónde está el tirante aquí? Que no lo veo. Aquí está. 1.36.3. ¿De acuerdo? Si yo corrijo esto se mueve, sí, muy bien. Entonces, observen ahí, ¿no? Los resultados son muy similares por los 3 métodos. Quiere decir que los valores que han obtenido de rugosidad, ¿ok? Están
Muy acertados. Rugosidad para este caso también. Muy acertados. ¿De acuerdo? Y rugosidad. El problema 1 estaba sencillo. El problema 2 es aquí donde he visto que la gran mayoría ha fallado, ¿no? Me han entregado una respuesta negativa. Jala desde el inciso A. Observen. El problema 2 me daban de dato el factor de fricción Z, ancho solera, tirante, ¿no? Si ya me dan Z, ancho solera y tirante, más fácil todavía el ejercicio se hace, porque no me piden calcular nada, solamente meter los valores de las fórmulas a cada casilla que corresponda y obtener el caudal. En este caso, obviamente, corresponde utilizar la fórmula de Chezy, ¿no? Porque con Chezy puedo obtener de la siguiente manera. El factor de fricción me sirve para calcular justamente el valor de C. Pero C tiene un rango de valores, jóvenes, que en teoría debieron haber visto. 228 supera ese rango. ¿Ok? ¿Y por qué supera este rango? Esto está mal. A ver. Mejor lo dejamos así. Ese valor está recontra mal porque no debe superar el rango de valores. ¿Y a qué se debe? Se debe a ese factor de fricción, ¿no? El factor de fricción, lo único que había que quitarle aquí era un cero que estaba de más. ¿Recuerdan? El factor de fricción también proviene del diagrama de Moody, ¿no? Y este factor de fricción no debería, no debe ser un valor inexacto, ¿no? ¿A qué me refiero? Si ustedes van y revisan un poco de mecánica de fluidos, se acordarán, el rango de valores toma el factor F. ¿Se acuerdan? Aquí está. Observen, ¿no? 0.01 no existe, ¿no? Solo existe desde 0.01. El coeficiente de fricción no puede ser 0.001. Entonces, está mal. Hay un cero que está de más ahí. ¿Sí puede ser 0.01? Sí puede ser. Eso es lo que hemos asumido aquí, ¿no? Entonces, corrijan aquí. Este factor era 0.015, ¿no? Había un cero que estaba de más. Ahí nada más está el error. De ahí todo el procedimiento es correcto, solamente ese error es el que se ha cometido. He visto que la gran mayoría ha cometido este error, no solo en esta sección, en otra sección también. Pero hay algunos que sí se han dado cuenta, me han preguntado previamente antes de resolver este ejercicio, ¿no? Y lo han resuelto bien. Solamente son algunos, contaditos. ¿Ok? Verificad, por favor, esa respuesta. Para el problema número 3, a ver, me dice por la cuneta que se muestra ya un caudal de 50 litros por segundo. Ya, la pregunta 3 está más sencilla todavía. Simplemente aplicar la ecuación de Manning. ¿Ok? Y me pide voz de libre, cuál será la altura del canal, ancho total del canal. Ya, esto forma parte de un diseño, ¿no? De un diseño hidráulico. Pero no me pide aplicar una metodología en sí, no es necesario porque ya me dan de dato el borde libre. ¿Ok? Solamente tengo que calcular la pendiente del canal, porque ya me dan de dato la velocidad, me dan el caudal, tengo Z, y si es un triangular, ya puedo obtener el tirante. ¿Ok? Mi única incógnita sería el tirante. Entonces, calculando el tirante, igualando, haciendo solves con estos dos valores datos, ¿no? Calculo el tirante y con ese tirante obtengo la pendiente. ¿Ok? Está muy bien aquí. Solamente lo ha manejado a su conveniencia su compañera. ¿Ok? Está excelente. El diseño del canal. Bueno, básicamente el borde libre es esto. La altura simplemente será considerar la suma de tirante con borde libre. Y esta altura, ojo, esta altura, con este, se obtiene este ancho, ¿no? Simplemente, ¿qué hace? A esta anchura, para obtener, relaciona con la altura y con el talud de inclinación transversal. Por lo tanto,
Aquí está mal, ¿no? Aquí está recontra mal. Acá está mal, jóvenes, ¿ok? El ancho no puede ser el doble de la altura, pues. O sí puede ser. ¿Qué dicen ustedes? El ancho, jóvenes, numéricamente quizás puede estar bien, pero la fórmula está mal. Vamos a ver. Tenemos un triangular, ¿ok? Este ancho, y aquí está la altura, ¿no? Altura h. Esta pequeña hipotenusa, ¿no? Se obtiene de la siguiente manera. Si esto representa z, z vale 1, ¿ok? La inclinación z vale 1, entonces si la altura es 1, la relación es 1 en 1, ¿no? 1 en 1. Si la altura vale 0,45, entonces la anchura también vale 0,45. Entonces, la fórmula correcta sería 2 veces, ¿ok?, esta relación. 2 por la luz multiplicado por la altura. La altura del canal, no el tirante. Ahí está. ¿Ok? Ese es el valor correcto. ¿Sale numéricamente lo mismo? Sí sale lo mismo, pero la fórmula está mal, ¿no? ¿Ok? ¿Está claro? A ver. Claro, claro, por geometría. Solamente que lo has resuelto como si estuviera a mano, ¿no? Si lo hubiera resuelto a mano, tal vez te hubiese caído. Pero aquí, en la fórmula, meter 2 veces la altura, no siempre va a suceder eso, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco aquí z vale 0,5, nótase que no cambia tu fórmula, ¿no? Entonces aquí hay que corregir nada más la fórmula. El resultado está bien, la fórmula está mal. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, bueno, falta todavía. Este ejercicio está resuelto ya, ¿no? Este ejercicio ya está resuelto en un video tutorial, solamente había que seguir los pasos, ¿ok? Y si la respuesta sale igual, no hay ningún problema. Este ejercicio también lo han resuelto, me parece, en su clase práctica, bueno, en su clase teórica, ¿ok? Y si no, bueno, les explico rápidamente. El tirante y la base se calculan, son dos incógnitas, no se calculan. En este caso no se calculan. Te dan de dato. El ancho B, Z, pendiente, ¿ok? Y el tirante te dan de dato. O sea, todo te dan de dato aquí también. Entonces solamente es puro procedimiento. Lo único que había que hacer es hallar el n ponderado, que efectivamente su compañera aquí calculó metiendo toda la fórmula compleja, ¿no? Es una manera de hacerlo, no hay problema. Y luego aplicar fórmula de área, que es geometría, perímetro también, radio hidráulico también. Finalmente, calcular el calor en función de esa rugosidad compuesta. Pero ojo aquí no te pedían aplicar el método de rugosidad compuesta, ¿no? Si lo han hecho está bien, no te pedía rugosidad compuesta, ¿no? Pero es fácil, cuando es una sola sección conocida, aplicar este método, sección compuesta. Perdón, rugosidad compuesta. Sin embargo, en el problema 6, ahí sí no se podía aplicar rugosidad compuesta, ¿no? Acá tenías que hacer necesariamente una sección compuesta, lo cual lo hicieron bien. ¿Cuál? ¿Okay? El área, a ver, ¿lo han dividido en 3 subsecciones? Sí, está bien. Son 3 subsecciones porque depende, ojo, de la rugosidad de cada lado, ¿no? En este caso me dicen las rugosidades de los laterales son, acá está, izquierda y derecha, existe un crecimiento denso de sauces, pero con gran crecimiento de brotes en época de avenida. ¿Okay? Brotes y hierba está bien, y el canal central de concreto. Por lo tanto, aquí habría que considerar rugosidades en los laterales distintas a las del canal central.
Ese ejercicio también lo hemos resuelto, ¿no? Hemos resuelto este ejercicio manualmente la clase pasada. Uno muy parecido. ¿Ok? Así que lo podían haber hecho manualmente también. Este ejercicio no estaba muy complicado. Manualmente podían haberlo resuelto. Aquí han tenido que hacer la fórmula hidráulica para la sección 1. ¿Ok? En este caso está en función de tirante. Aquí también en función de tirante. Y el perímetro también, ¿no? Para cada caso. El perímetro. Numéricamente lo han hecho. Está bien, no hay problema. Numéricamente lo han hecho. Han introducido de frente la forma, ¿no? Para el caso 2 han puesto 12 metros. ¿Está bien? Más 12. Muy bien. Aquí sí está mal, ¿no? Perdón, retiro lo dicho. Sí está bien. El ancho B, 12 más 2 veces por la raíz cuadrada de 1 más z cuadrado. Z vale 5 tercios. Pero ¿por qué no colocaron el valor de z? A ver. Bueno, no importa. No lo colocaron, solamente lo relacionaron geométricamente. También es válido. ¿Ok? Siempre es bueno colocar la variable z para no olvidarnos la costumbre, ¿no? De considerar el talud como z. Si lo han considerado de frente numéricamente, también es válido. Eso es geometría nada más. ¿Ok? Una vez obtenido el radio hidráulico y el valor de n, simplemente era obtener el valor de K sub i. Para cada caso, ¿no? K sub i, K sub i, K sub i. Y con el caudal, ojo con el caudal, obteníamos el caudal en cada subsección. Caudal era pendiente, simplemente relacionada con el factor K sub i, y obtener Q1, Q2 y Q3. ¿Ok? Con esta sumatoria de caudales, obtengo el resultado final, cuyo dato me dice que son 900 cubos. Por lo tanto, como se ha verificado, toda esta expresión está en función únicamente de tirante. Por lo tanto, si yo aquí itero el tirante, me va a generar diferentes valores, ¿no? Entonces tenemos que iterar el tirante hasta llegar a la condición del dato, de 900 cubos. ¿Ok? Y finalmente el diseño. A ver, diseño me dice altura del canal, anchura del canal, tirante, ¿ok? Tirante, el tirante, si desean también allá el espejo de agua, podrían haber calculado, no hay problema. ¿Ok? La altura, en este caso, geométricamente sumaron 6, ¿no? 6 más 1.5. A ver, ¿qué representa 1.5? Voz de libre, ¿no? El voz de libre. Ya, muy bien. Y el tirante que han calculado, pues, ¿no? Entonces, todo eso representa la altura h del canal. ¿Ok? Y aquí, el ancho del canal se calcula en función, una vez más, ¿ok? Considerando esta altura total, ¿no? Esta altura total. ¿Ok? Ha sumado la base, 77 metros, más, a ver, 0.51 que viene a ser el tirante, muy bien, más el voz de libre, muy bien. Está correcto. Esa es la manera, ¿ok? Aquí su compañero lo hizo de manera resumida. Repito, lo pueden hacer a mano también. Como por aquí vi que lo resolvieron a mano, ¿no? Aquí está. Este ejercicio también se puede resolver a mano. Verifiquen, saquen sus datos, trabajen por secciones, sección 1, hay en el área, hay en el perímetro y radio hidráulico. Con su respectivo n obtienen el caso 1. ¿Ok? Y finalmente el Q1. Para la sección 2, también área, perímetro, n y K sub 2. Por lo tanto, Q2 es fácil de calcular. Para la sección 3, también. Y así obtienen el caudal total, la sumatoria. ¿Ok? La sumatoria del caudal total.
Con esos valores ya lo demás es geometría nada más. ¿Ok? Hay que verificar solamente el ejercicio número 2, por favor. En el ejercicio número 2 es donde he visto que han fallado la gran mayoría, ¿no? Las respuestas manual y en Excel salen muy similar. El ejercicio 2 es donde ha fallado la gran mayoría. Ahí está el error cometido. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Quedó claro? Sí, la PD2 es para la siguiente semana. Es diseño de canales. ¿Ok? Tienen el material que hemos aprendido hoy día, el material que tienen como video introductorio y además lo que han resuelto pues en su clase teórica, ¿no? Como ejemplos. Entonces, para la siguiente clase, la práctica dirigida número 2 lo encuentran en el aula virtual, unidad 1. Ahí debe estar la práctica dirigida que dice diseño de canales. No, no es este. Esto es la teoría. Ese es el formulario en realidad que ustedes deben tener. Aquí está, práctica dirigida, diseño de canales, ¿no? Ya guardamos y abrimos. Ok, tenemos aquí la práctica dirigida número 2. Trata de aplicar sección de máxima eficiencia. Ok, ahí están las fórmulas. Son 6 ejercicios en total, ¿de acuerdo? Esos 6 ejercicios, resuélvanlo por favor. Son 6 en total que resolver para el caso diseño de canales. ¿Ok? La próxima clase sí voy a preguntar por problema a cada grupo. Por favor, la próxima clase sí deben estar presentes todos los grupos, si no, no se puede hacer la dinámica. ¿Ok? Muy bien. Si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí nomás.